Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fiore, el presidente, y esta es otra edición de República Fútbol, presentada por nuestros amigos de IKEA, el maravilloso día a día. Bueno, sigue avanzando el Mundial, siguen rompiéndose récords, muchos goles, superestrellas, algunas sorpresas, otras confirmaciones y ya vamos encaminados hacia lo que será, pues definitivamente, la parte más emocionante de este campeonato. Hoy tenemos también en nuestro programa una charla que tuvimos hace un tiempo, ni más ni menos que con un mundialista colombiano, mi queridísimo amigo, el Coroncoro Perea. Luis Carlos Perea estará después en este mismo programa. Pero antes, señoras y señores, preparen su mejor line-up en IKEA, porque aquí se juega en equipo para disfrutar cada partido. Y hablando de partido, atención porque entra Ostabal, la mesa de centro, está repartiendo juego y bebidas, y el sofá Kiwi que viene abriendo espacio en todo el terreno, entra con toda su fuerza y de cabeza, gol de IKEA, calidad y estilo a un precio increíble. Así que ya sabes, no esperes más, visita tu tienda local o ikea.us/lineup soñado. Arma tu equipo y vive el fútbol en grande con IKEA, el maravilloso día a día. Bueno, hay muchos temas. Esta semana yo estoy con la camiseta de Argentina y atrás dice Messi porque justamente la superestrella mundial acaba de cumplir años. 39 años para Lionel Messi. Además, sigue batiendo récords. Se ha convertido ya en el máximo goleador en la historia de los mundiales, sobrepasando al alemán Klose. Tuve la gran dicha de estar en el estadio, allá en Dallas, el día que Messi rompe este récord frente al equipo de Austria. Un verdadero momento impactante para todos los espectadores y todos los que estaban viendo en televisión alrededor del mundo. En Alemania 2006 era una joven promesa. En Sudáfrica 2010, pues hubo críticas, no se terminó jugando bien. Para Brasil 2014 ya Messi era líder absoluto, pero no pudo coronarse campeón por esas cosas del destino. Y en Rusia también problemático, otra vez el tema del técnico de la selección no se terminó bien. Para Qatar 2022, campeón, se saca esa gran mochila de encima y ahora en el 2026 pues sigue siendo una leyenda viviente. A él no le gustan los récords, o sea, le gustan los récords, pero dice que siempre valora más todo lo que tiene que ver con el equipo. Este récord en particular, como máximo goleador de los mundiales, supuestamente mucha gente dice que obviamente se puede romper, ya que Mbappé está muy cerca y es mucho más joven y tiene, supuestamente también digo, porque uno nunca sabe, más mundiales por jugar. Y el mismo caso con Haaland. Así que, por el momento, Lionel Messi tiene el récord de mayor cantidad de goles en la historia de los mundiales. Y hablando de Messi, como les decía, fue su cumpleaños. Tuve la dicha de poder compartir con todos los televidentes, mostrándoles este singular botín firmado por Lionel, que forma parte de lo que es la campaña de Join the Planet. Así que pasamos muy bien con mis amigos y mostrándole a todo el mundo este gran regalo que me hicieron. Y por otro lado también fuimos a visitar la central de la empresa Panini, de los famosos stickers, y me regalaron ni más ni menos que esta bonita tarjeta de Lionel Messi, que por supuesto guardaré con mucho cariño.
Dejamos a Messi, pasamos entonces a la otra gran superestrella mundial, mayor todavía que Messi, pero que sigue demostrando que tiene cuerda para rato. Me refiero ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. No arrancó bien el mundial, pero enseguida encaminó el rumbo, metió 2 goles y obviamente vuelven las alabanzas para este jugador portugués que él está, me imagino que soñando con conseguir un campeonato mundial para poder, de alguna manera, entonces equiparar en ese departamento al argentino. De cualquier manera, las comparaciones han sido siempre odiosas, disfrutemos a los dos, los gustos pueden ser subjetivos, a uno le gusta más uno, a otro el otro, uno es más goleador, el otro es más creativo y cerebral, en fin, disfrutemos a estos dos monstruos que están jugando lo más probable, diría yo, aunque nunca se sabe, su último mundial. Hablando de goleadores, pues sí, es definitivamente un mundial que está dejando ver a grandes goleadores, ya que tanto Messi ha conseguido múltiples goles, CR7, Erling Haaland, Mbappé, Vinicius, todos están metiendo muchos goles en este mundial. Y hablando de goles, escuchen bien, porque dicen por ahí que goles son amores. Y en los primeros 48 partidos de este mundial, escuchen bien, 48 partidos, o sea, lo que es las 2 primeras jornadas completas para todos los equipos de lo que es la fase de grupos, se anotaron 142 goles. 142 goles, lo que trae un promedio de prácticamente 3 goles por partido. 3 goles por partido. O sea que ha sido un mundial que realmente ha tenido las gargantas bien afinadas. Hablando de otro grande que también obviamente está disfrutando su último mundial, ya que anunció que se retira, es ni más ni menos que el arquero mexicano Guillermo Ochoa. Paco Memo, sí, el arquero tan carismático, figura en los mundiales que participó, es el sexto, aunque en algunos no jugó ni un minuto, pero pudo darse el gusto en ese tercer partido de la fase de grupos de México, donde el técnico Javier Aguirre le permitió entrar unos 15 minutos al final del partido contra la República Checa y de esa manera fue muy emotivo para toda la gente que estaba en el estadio, por supuesto para él, con lágrimas en los ojos, jugó unos minutos en este Mundial 2026. Es un mundial que realmente nos está dejando muchísimas historias que se irán aumentando demasiado, por supuesto, con el correr de los días hasta que llegue la gran final allá en New York y New Jersey. Y con esto vamos a pasar entonces ahora a esta charla que les comentaba con Luis Carlos Perea, jugador emblemático de Colombia, defensor central de aquella dupla con Escobar, con Andrés Escobar en el Mundial de 1994. Trágico final del de su compañero de saga, pero vamos a escuchar entonces esta charla con Luis Carlos Perea y por supuesto, les vuelvo a repetir, como siempre, suscríbanse con nosotros para que podamos estar juntos en estos programas semanales presentados ni más ni menos que por IKEA, el maravilloso día a día. Acá los dejo con la charla. Don Fernando Fiore, para mí siempre es un placer, hermano, saludarte y estar nuevamente contigo, reunidos, hermano. A mí me da muchísimo gusto, vamos a ahora en la charla contar por qué, porque Luis Carlos no solo es un grandísimo jugador de fútbol, un grandísimo mentor, un grandísimo coach, sobre todo de jóvenes, pero por sobre todas las cosas es una gran persona. Y me consta, y ya les voy a contar por qué. Antes que nada, mi querido Luis Carlos, ¿de dónde viene lo de Coroncoro? Ese sobrenombre que me imagino. Menos mal que nunca, bueno, tu hijo sí, pero menos mal que tú nunca jugaste en la MLS, porque hubiera sido difícil para mucha gente. ¿Cómo es tu sobrenombre? Coroncoro. ¿De dónde viene el Coroncoro?
Realmente, Fernando, lo acabas de decir exactamente como es. Al principio, cuando yo empecé a decir coro, aquí los En Estados gringos Unidos. se les complicó la vida, hermano, y la lengua se la torcía. Bueno, mira, este apodo viene de una canción de una cantante muy famosa en Barranquilla, Colombia. Ella se llamaba La Niña Emilia. Era una señora que cantaba música cumbia, música de carnavales, y sacó ese disco. Ese disco por allá en los 90 empezó a sonar muchísimo. Y había un amigo que trabajaba en una emisora ahí, él era comentarista, pero los sábados tenía un programa de vallenatos y Sí. cumbias, cumbia colombiana. Entonces el hombre empezó a promocionar esa canción y la verdad que muy pegajosa, con un ritmo increíble. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A Y ver, ¿cómo era? dice, por ejemplo, empezaba así, así empieza la canción. Dice, aquí no es que vive el coroncoro. Y contesta, sí, coroncoro se murió tu mae, ¿Cómo, cómo? déjala morir. Es una Pero ¿cómo cosa te de llegó a loco. ti? ¿Cómo te Sí, llegó a bueno, ti? ¿cómo te parece? Y entonces el hombre, yo se la pedía cada sábado que yo llamaba, le pedía la canción del ¡Ah! coroncoro. Entonces el Santi Martínez, quien es el nombre del periodista, bueno, me bautizó con el nombre de Coroncoro y hasta el sol de hoy soy conocido mundialmente con ese gran apodo. Y por eso tu camiseta dice Coroncoro Soccer Club. Imagínate qué mezcla. Coroncoro. ¿Dónde va tu hijo Ay, a jugar ¿Dónde va tu hijo a jugar al fútbol? Al Coroncoro Soccer Club. Eh, cuéntanos, porque para hablar de toda tu carrera futbolística, mundialista, es tan linda, tan rica, pero cuéntanos al revés, cuéntanos qué estás haciendo ahora con el Coroncoro Soccer Club. bueno, sí, efectivamente, Fernando, ya llevo 10 años con esta escuela. Justamente el mes de agosto que terminó, cumplimos nuestra primera década, 10 años con Coroncoro Soccer Club, eh, con una, con una trayectoria bastante grande, Sí, bastante amplia, trabajando a niños, jóvenes, adultos. La verdad que esto del fútbol lo llevo en la sangre. Tan pronto colgué las botas como jugador, me dediqué a la formación. Pensé, o mejor dicho, nunca creí que tenía talento como para poder dirigir, como para poder enseñar, pero me equivoqué. Y afortunadamente me equivoqué en favor de los niños y jóvenes, porque he resultado un buen coach, un buen formador. Ese es mi espíritu, enseñar. Y es lo que hago en mi academia semana a semana con los niños y jóvenes de la comunidad. 10 años en el sur de Miami, más precisamente, ¿no? En el área de Kendall. Sí, específicamente en Kendall. Aquí estamos bien, bien al sur de Miami, acá en el sector de Kendall. Aquí he estado por 10 años. Tuve 16 en un club, Miami Strikeforce. De Claro. ahí, ahí fue mi primera experiencia como entrenador formador. Y bueno, fueron 16 años que trabajé ahí, donde me formé también yo como entrenador. Y ya después de ese tiempo decidí montar mi propia academia y bueno, ya son 10 años cumpliendo con esta labor. Para los padres que quisieran encargarte los niños para que los formes, como has formado a cientos y cientos de niños en estos 10 años, ¿dónde es la mejor manera de conseguirte? ¿Cuál es la mejor en Instagram o un teléfono? Bueno, sí, ¿Cuál es tenemos Instagram, la es página? Coroncoro, y la página Coroncoro Soccer Club, Muy bien. o a mi página personal, que es Luis Perea, o si no, directamente al número telefónico 786-277-2465, o a través de la dirección del lugar, que es a 11000 del Southwest a 157 Avenida en el área de Kendall. Ahí está.
Coroncoro Soccer Club, ya saben, si quieren que sus niños, si son padres que están viendo nuestro programa y sus niños se pueden eh, perfeccionar su fútbol, ni más ni menos que con este súper formador que me consta por tantísimos años. Ya sabemos lo que estás haciendo ahora. Ya sabemos también que se ha filtrado por ahí que también vas a estar como comentarista de las eliminatorias, porque se vienen ya mismo eliminatorias decisivas para la Conmebol, las últimas 2 jornadas. Cuéntanos también esa parte que estás ahora también entrando a empezar a descubrir como comentarista. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Bueno, realmente sí, es una gran oportunidad que voy a tener eh, con un canal de aquí de nuestra área, de nuestra ciudad. Vamos a comentar única y exclusivamente el partido Colombia-Venezuela. Voy a Okay. estar ahí acompañando a unos colegas venezolanos que jugaron fútbol profesional como yo. Lógicamente, pues ahí haremos un panel donde ellos van a hinchar por Venezuela, yo por Colombia, y entre nosotros, pues, y el conductor, lógicamente, pues trataremos de hacer un programa idóneo y de acuerdo a la importancia que tiene el partido para toda la comunidad hispana aquí en el área. Muy bien. Y cuéntame justamente cómo ves a esta Colombia, porque eh, hace poco estuvimos charlando con otro gran amigo, Dieguito Serna Lopera, y no estaba muy contento con la organización del fútbol colombiano, a pesar de que tienen todo para llegar a este mundial. ¿Cómo ves vos al fútbol colombiano? ¿Cómo ves a la selección? ¿Qué sensación te da Lorenzo? Néstor Lorenzo como técnico, los jugadores que están ahora mismo y esta posibilidad de otro nuevo mundial. Mira, Fernando, mira, el fútbol colombiano es una cosa, la selección Colombia es otra. ¿Por qué te digo que son dos cosas totalmente diferentes? Porque eh, casi todos los jugadores de la selección nacional juegan en el extranjero, Claro. todos juegan por fuera. O sea que eso quiere decir de que estos jugadores vienen con un nivel impresionante, porque pues, la mayoría de ellos juega en Europa y los poquitos que juegan en Sudamérica lo hacen en Argentina, en Brasil, que son ligas top, por llamarlos así. De fútbol colombiano son pocos, 2 o 3 los que tenemos de fútbol colombiano. De resto, todos juegan por fuera. Entonces, la liga nuestra como tal, pues tiene un nivel aceptable, diría yo aceptable, que no tiene nada que ver con lo que es la selección. O sea, la selección en este caso, pues tiene jugadores de muy buen nivel, de gran nivel, donde podemos hacer una muy buena selección. Lo que pasa es que aquí viene otro problemita, que es cómo se elige la selección, cómo se eligen a estos jugadores. Y para eso hay un entrenador técnico, donde es él el gran responsable, en este caso es Lorenzo, de elegir a lo mejor que tenemos. Y es ahí donde ha estado un poco el debate, porque en muchas convocatorias ha llamado a jugadores que no han venido con ritmo de competencia, porque han venido sin jugar en sus equipos, porque han venido de lesiones, donde ha dejado por fuera a otros jugadores que han venido con ese mismo ritmo. Entonces, ahí es donde ha venido la disputa, la disculpa, el encuentro verbal Sí, entre él pero, y los aficionados. pero Luis Carlos, perdóname. Sabemos que en las elecciones hay, si tienes un país de 5 millones de habitantes, son 5 millones de técnicos. Eh, todo el mundo quiere poner sus jugadores. Tú me decías justamente eso. Ocurre también muchas veces es que los jugadores puede que estén en Europa, pero si no están jugando regularmente porque están de suplentes o están lesionados, a lo mejor muchas veces se prefiere algún jugador que esté en el fútbol local. ¿Tú ves a alguien o hay algún jugador colombiano que tú quisieras ver en la selección que no lo ves ahora, que no está siendo citado? Bueno, hoy mismo
Sí, Los dos o tres que están citados realmente se merecían la convocatoria desde hacía muchísimo rato, mucho tiempo. Pero hoy en día, después de tanta batalla, de tanta lucha sí, entre el entrenador y los aficionados, por fin los llamaron a los 3, 4. Por ejemplo, tenemos un ¿quiénes? gran goleador, el goleador que es Dairon Moreno. Sí, Es goleador histórico del fútbol colombiano. Viene haciendo goles en la Copa Sudamericana, viene haciendo goles en el torneo colombiano y no estaba siendo llamado a la selección. sí, Ya ahora para esta confrontación de doble compromiso, lo están llamando, dándole la razón al fútbol, porque es claro. que Tairo se lo merece por lo que viene haciendo. Hay otro chico de Atlético Nacional que es Marino. Este chico es un chico nuevo, chico joven, que viene despuntando, que es un carrilero, juega por la banda derecha, con mucha habilidad, con mucha velocidad, a pulso se ha ganado el puesto y ya ha sido convocado. Muy bien. Ok, seguimos. Eh, Justamente hablando de, bueno, se terminan las eliminatorias, ya está confirmado el sorteo para el 5 de diciembre, me imagino que toda Colombia ya está ilusionada. Eh, la pregunta es, ¿estás de acuerdo tú que has jugado dos mundiales o te gusta un mundial con tantos equipos como este, tres países, 48 equipos? Bueno, realmente como gusto, no, la verdad que no. Lo que pasa es que hoy en día el mundo se ha diversificado y se le está dando oportunidad a todo el mundo. Y en realidad, pues, este tipo de mundiales lo hace más folclórico, y especialmente con el aficionado. Entonces, si lo miramos desde la parte de calidad, la misma baja. ¿Ok? Porque yo creo que los mundiales anteriores, cuando había menos equipos, lógicamente los equipos clasificados tenían que tener un mejor nivel porque para llegar ahí era duro, difícil. Hoy en día es fácil, muy fácil. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica, de 10 equipos en Sudamérica, pues estamos clasificando 7. O sea Sí, que seis y el repechaje. seis directos, uno repechaje, entonces imagínate. Sí. Tiene uno que ser muy malo, hermano, para no clasificar. La verdad que sí. Entonces, eh, no, ¿qué más te puedo decir? Que si pierdes, no vale, si no entras entre los siete, más vale la pena que ni vayas entonces No. directamente. Te lo mereces por malo. Justamente lo opuesto fue aquel recordadísimo Mundial de 1990 en Italia. Un Mundial donde tuviste participación en los cuatro partidos. ¿Cuál es el primer flashback que se te viene a la mente cuando alguien como yo hoy decide charlar de ese Mundial de 1990? No me digas Higuita, porque eso es lo que todos relacionamos. A Higuita con Camerún, eso es lo que todos pensamos. Cuéntame otra. No, mira, no, son muchas cosas. Colombia tenía 28 años que no asistía a un Claro, mundial. Y en el momento en que nosotros nos clasificamos, porque lo hicimos a través del repechaje, jugando frente a Israel, ganando 1-0 en Barranquilla, empatando el otro juego en Israel, para nosotros fue la primera ganancia, el poder decir, bueno, Colombia regresa a un mundial después de tanto tiempo. Y lógicamente luego viene la carrera para nosotros los jugadores, porque si bien se había jugado o nos habíamos ganado el puesto en las eliminatorias, ya para estar en el mundial era otra carrera. Había que estar bien físicamente, deportivamente, no se podía estar lesionado, había que mentalmente. mentalmente había que estar en un muy buen nivel porque habían jugadores que Claro, no habían jugado la eliminatoria, pero que venían en buen nivel. Entonces la competencia se hizo demasiado dura en el fútbol local,
en el rentado local, porque los que estábamos no queríamos quedar por fuera y los que no habían estado en la eliminatoria, pues lógicamente querían ganarse ese puesto. Entonces, eso lo hizo más interesante para los integrantes de ese equipo. Ya en la competencia como tal, el primer juego para nosotros fue vital, de vital importancia, y de hecho, pues lo ganamos. Un juego con muchos nervios, con mucho miedo, con mucho temor, porque pues nunca habíamos jugado, bueno, por lo menos el grupo nunca había jugado un Claro, mundial, no, y claro. estar metidos ahí con tanta gente viendo el compromiso no solamente en el estadio, sino todo el mundo viéndonos jugar. O sea, la presión era grande, muy grande. Afortunadamente le ganamos a Emiratos Árabes ese primer juego y bueno, fue como que eh, llegamos y lo hicimos. Así que esa fue la primera experiencia de la cual me acuerdo perfectamente. Y me imagino, sí, como siempre dice, ¿no? Cuando sonaron las estrofas del himno nacional en el momento y decir, acá estoy con Colombia, después de tantos años. Y a Estados Unidos le pasó algo similar, porque también Estados Unidos hacía muchísimos años que no iba al Mundial, si no me equivoco, 40 años, desde el 50 que Estados Unidos no iba, y también para los muchachos también fue volver a un Mundial, era un Mundial realmente muy importante para Colombia y para Estados Unidos, tus dos países digamos, que han sido los que te han marcado en la vida. Eh, me imagino que, como tú bien dices, ¿no? Después de volver, después de lograr una clasificación, ya era más que orgullo, más que suficiente. Eh, pero estuvieron cerca de seguir adelante y lamentablemente no se dio. Eh, cómo tomó el grupo? Cómo volvió el grupo? ¿Cómo fue recibido el grupo al regreso en Colombia? ¿Te acuerdas cuando regresaste de Italia 90? Bueno, realmente el recibimiento fue agridulce. No Espera, sabía. te perdimos de nuevo. Un segundo, Ahora, ahí está. espérame un segundo. Es que me están entrando Ah, llamadas, entonces por eso, sí, por- ahí se desconecta cuando entra la llamada, sí. sí, ok. Ahí está. Ceci, podemos engancharlo en la respuesta de él, ¿no? En el fútbol colombiano, en nuestro país, después de haber empatado a los alemanes en el último suspiro con gol de Freddy Rincón. El hecho de enfrentar el partido ante Camerún, partido vibrante, partido duro, complicado, que lo llevamos hasta tiempo suplementario y que en el mismo perdimos. La verdad que eso al fútbol colombiano o al pueblo en general lo golpeó mucho y eso nos hizo la fiesta agridulce. O sea, llegamos a nuestro país, igual nos hicieron desfiles y todo, pero no era la misma euforia con la que, por ejemplo, se le había empatado al equipo alemán. Entonces, yo creo que fue un contraste, pero más sin embargo, pues nosotros como jugadores nos sentimos orgullosos, primero que todo, de haber representado dignamente a nuestro país y de haber llegado a una ronda donde realmente era inimaginable para nosotros y para el pueblo colombiano. Eh, para cerrar este tema del Mundial 90 con un poquito más de alegría, te puedes acordar, porque hay momentos en la vida que uno se acuerda. Yo, por ejemplo, no me voy a olvidar nunca qué pasó cuando Montiel patea el último penal en Qatar y por fin veo a Argentina campeón mundial después de tantos años. ¿Tú te acuerdas qué hiciste? ¿Con quién te abrazaste cuando Rincón le mete el gol a los alemanes? Porque era Colombia frente a Alemania. Se terminaba el partido, había que empatarlo. ¿Con quién te abrazaste? ¿Para dónde miraste? ¿A quién querías abrazar? Bueno, mira, realmente, Fernando, hicimos una pirámide. Yo creo que fue la pirámide más grande y más emotiva del mundo, porque realmente todos nos tiramos encima
del Coloso. No sé ese muchacho cómo aguantó el peso de tantos jugadores encima, porque, o sea, yo me acuerdo, porque lo he visto un millón de veces, Claro, claro. cuando yo llego, cómo me tiro y parecía que tú eras resortes, porque caigo específicamente en la punta del iceberg. Ahí estuve en esa pirámide. No había otro lugar para donde correr, para donde ir, sino era para el lugar para donde estaba Freddy, que se había ido para el sector donde estaba el Banco Colombiano. Ay, Dios mío. Esas cosas que cuando uno las ve por televisión es diferente cuando te la cuenta el protagonista, ¿no? Cuando llega. A mí, yo siempre digo la anécdota de que una cosa es haber visto por televisión 1000 veces el segundo gol de Uruguay a Brasil en la final del 50 y otra cosa fue cuando me la contó Alcides Guilla que hace el gol, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Lo he visto por televisión, pero ahora que tú me cuentes me imagino tú que eres tan chiquito y menudito, volando por encima de todo y cayendo arriba del iceberg. Eh, Lamentablemente, mi querido Luis Carlos, el Mundial 94 no iba a tener tanta felicidad. Iba a ser completamente opuesto para Colombia. El mismo Pelé, muchos dicen que eh, lo saló y dijo que Colombia iba a salir campeón mundial, que era uno de los favoritos. Que en paz descanse mi amigo el Rey Pelé. Había muchísima expectativa con Colombia en el 94. El grupo estaba cada vez mejor. De los jugadores que habían estado en el 90, eran unos fenómenos entre, obviamente, el pibe Valderrama, la defensa central contigo y que en paz descanse Escobar, eh, Freddy. Era un equipo a temer, era un equipo a temer Colombia. ¿Qué fue lo que pasó en el 94? Esto lo hemos hablado y tú me has contado mucho de esto, pero lo usé en otros momentos de mi vida en el libro. ¿Se la creyeron un poco ustedes? No, mira, Fer, mira, es que hay muchas cosas. La leyenda urbana dice de que, a ver, remontémonos a la eliminatoria del 93, porque ahí fue Ahí fue donde donde, creció, ahí fue ahí donde fue donde nos nació metieron y 5 goles. Ya sabías para dónde iba yo, ¿me entiendes? Ya sabías. Mira, nosotros en esa eliminatoria nos hicimos acreedor a esa imagen de equipo grande, de equipo fuerte, de equipo peligroso, porque le ganamos, goleamos a Argentina en buena lid. De hecho, pues todos los argentinos en el estadio lo aprobaron. Hablo de los hinchas, de los fanáticos, que son muy apasionados, pero son muy futboleros y que aparte de eso, o sea, como futboleros que son, entienden quién gana bien, quién no. Y en ese orden de idea, pues ellos nos tributaron al equipo colombiano, donde nos aplaudieron dignamente. Yo creo que eso fue un gesto que realmente a nosotros como colombianos, pues nos llenó de mucho orgullo el saber de que estábamos en el templo del fútbol suramericano y con lo que habíamos hecho, la gente en Argentina pues nos aplaudía. Y eso nos hizo, digamos, acreedor a muchos comentarios favorables, como el de Pelé, por ejemplo, pues ya lo acabaste de mencionar, que nos dio como favoritos para el Mundial. Pero tú sabes, Fernando, que del 93 al 94 en meses pasaba cualquier cosa. La diferencia en tiempo era mucha. Y más en nosotros los deportistas, porque pues nosotros en ese lapsus de tiempo podríamos tener lesiones, podríamos bajar el nivel. Sucedieron muchas cosas, pero lo que menos sucedió fue que nosotros en el interior nos creyéramos que íbamos a reemplazar a Argentina o a Brasil, por llamarlo así, íbamos a ser favoritos. No, nosotros estábamos bien, simplemente que pasaron cosas que nos desestabilizaron y que al final de la historia, pues, ese tipo de situaciones fueron las que hicieron que el equipo colombiano no pudiera desarrollar el fútbol que realmente estaba acostumbrado o que había hecho en la eliminatoria 93.
Se les vino el mundo abajo, ¿no? En esos 3 partidos, porque fueron 3 partidos con una gran hinchada colombiana que apoyaba, porque había muchísimos colombianos en Estados Unidos, había un público que estaba pendiente de todos ustedes, había una expectativa, como ya mencionamos, pero mucho más se les vino el mundo abajo cuando ocurre lo de Andrés Escobar posteriormente. Eh, ¿cuál, cuál fue, ¿Cuál fue en ese momento, cuando ocurre lo de Andrés Escobar, su muerte? eh, ¿Cuál fue el sentimiento de ese grupo de ustedes? ¿Se unieron más? Eh, ¿Cómo fue el post después del asesinato de Andrés? Mira, hubo una conjunción de muchas cosas. Por ejemplo, mira, cuando nosotros terminamos el último juego, recuerdo que nos reunimos al otro día para el desayuno eh, y estábamos con Andrés. Yo estaba con Andrés, estaba Leonel Álvarez, estaba Freddy, estaba el pibe y empezamos a conversar sobre lo sucedido. Y, y por ejemplo, Andrés decía, yo voy a regresar a Colombia, regreso a Medellín, eh, le tengo que dar la cara al país. Yo dije, ya yo tengo boletos para quedarme acá. Nada que ver si ganábamos o perdiéramos. Ya, o sea, mi familia estaba instalada ahí en Los Ángeles conmigo. El pibe Valderrama dijo lo mismo. Casi todos teníamos planes o habíamos hecho planes para quedarnos. Y de hecho, pues lo sostuvimos. Andrés tenía su familia acá en Estados Unidos porque todos ellos se vinieron, sus hermanos, sus sobrinos. La única persona que se había quedado en Medellín había sido su novia. Y él dijo, no, yo tengo que regresar. Me doy cuenta de su deceso ya en la madrugada a través de un amigo, Fabio Ortega, de aquí, estaba aquí en Miami, me llamó, no sé, como a las 2 de la mañana dándome la noticia y para mí eso fue, o sea, es como si me hubieran arrancado el alma. La verdad que no tengo ni idea de cómo pude yo superar, digamos, ese momento. Eh, Recuerdo que me puse como un niño, empecé a llorar. eh, Mi esposa no lo podía creer, o sea, me preguntaba que qué me pasaba. Entonces, cuando tuve un poco de aire, le pude contar lo que me habían dicho y yo me aferré a ella como si fuera mi mamá, como si yo fuera un niño, no sé, como para que me arropara entre sus brazos. O sea, fue una situación dura, bien complicada. Y posterior a eso, pues quedé con unos nervios impresionantes. No fui capaz de salir. Ellos, o sea, mi esposa y mis hijos, por ejemplo, ella me decía, amor, ¿y qué hacemos? Nosotros queremos salir con los niños y a pasear. Y yo le dije, no, se van ustedes, yo me quedo aquí en la casa. No tengo ánimos para salir a pasear. Y me quedaba solo en la casa donde estaba y con muchos nervios, con mucho miedo. Eh, y eso pasó. Ya la llegada a Colombia, mmm, después de 5 o 6 días, yo llegué a Barranquilla. Eh, Recuerdo que llegamos al aeropuerto y nos estaban recibiendo 3, 4 personas, guardaespaldas, autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol como protección, y eso lo hicieron con todos y cada uno de nosotros. Eh, Peor se puso la situación porque ya yo en Barranquilla, si iba al supermercado, tenía que salir con dos, tres tipos en mi carro. Si iba a pan de fuera, tenía que andar con esa gente. Entonces fue un caos. Fueron momentos que realmente hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina el saber de que el flaco ya no está, como le llamábamos nosotros popularmente y cariñosamente.
nuestro flaco se nos lo llevaron y bueno, quedan las experiencias y la vida Y pues continuó, pero igual siguen los corazones nuestros. un golpe durísimo y por haber cometido un gol en contra en el momento de un mundial, que en paz descanse Andrés el Flaco Escobar. Un poco fue también a raíz de eso tu salida de Colombia para ir a jugar en México, en Toros Neza, porque tú tuviste toda tu carrera en Colombia, Independiente Medellín, Atlético Nacional, y otra vez Independiente, el Junior, como dices, cuando estabas durante el Mundial, y de repente te vas a Toros Neza, en México. No, pero no fue por esa situación. Ahí fue más bien, fue una decisión ni técnica siquiera, porque es que de hecho, cuando yo paso al Junior, yo jugaba antes en el Deportivo Independiente Medellín Uh -huh. y el Junior me adquiere porque iba a jugar la Copa Libertadores de América. Entonces ellos creían, a través de su entrenador Julio Comesaña, de que necesitaban reforzar su equipo para hacerlo más fuerte y poder competir en esa Copa Libertadores. Solo alcancé a jugar un par de juegos contra Colo-Colo. Clasificamos para jugar contra Vélez Sarsfield de Argentina. Y la verdad es que no sé por qué. Hasta el día de hoy no sé por qué me transfirieron, me cambiaron y me vendieron al fútbol mexicano. Eh, ya fue una decisión de los directivos que decidieron transferirme. No sé si fue por la parte económica o qué, pero lo hicieron. ¿Cuál fue tu experiencia en México? Brevemente. ¿La pasaste bien? Un año y pico, ¿no? Sí, tuvo un año, tuvo una temporada, fue fantástica. La verdad que ¿Quiénes eran tus pasé. compañeros ahí en Toros Neza? Ah, se me Perdón cortó. que se me fue otra vez, espérame, Sí, sí, espérame. sí, sí. Tranquilo. Jugué con Pablo Larios, Claro, el con arquero. Farfán, sí, Farfán. Pablo Larios del arquero, ¿El Gonzalo Piojo Herrera no Farfán. estaba ahí? ¿El Piojo Herrera no estaba ese año? No, el Piojo, lo que pasa es que, a ver, cuando yo me voy del equipo, ahí hicieron nuevas contrataciones e Ah, hicieron un equipo increíble, inolvidable, porque claro. el Piojo Herrera. Entró el Ah, Piojo, o sea, hicieron un equipo fantástico que llegaron claro. a ser finalistas inclusive. Luis Carlos, para que sepas, en todas las charlas yo me pongo una camiseta de mi gran colección que tengo y generalmente es alguna que tiene relación con el invitado. Esta camiseta, fíjate cuál es. Es la camiseta con la que te atajé el penal cuando jugamos en fútbol playa. No puede ser, Fernando, no puede ser. Hermano, hace unos 18 años que ocurrió eso, pero Fernando, ¿todavía te acuerdas de eso, hermano? siempre me acuerdo y siempre te lo recuerdo. Yo puedo decir orgullosamente que le atajé un penal a un mundialista y con eso ganamos el partido. Esta es la camiseta que jugué, mira, con el número uno, mira, con el número uno, con, es, con esa camiseta le atajé un penal en fútbol playa a Luis Carlos Perea. Definitivamente, cuando hacíamos el show ahí en Miami Beach, ahí jugamos un partido muy divertido y sí, efectivamente, Fernando, ese día o sea, nos tocó definir el partido por penaltis y tuve la mala fortuna de que el señor sea el gusto todavía de refrendármelo en la cara. En todas las entrevistas que hacemos, siempre me lo refrenda. Bueno, está bien, hermano, se lo merece. No todo el mundo puede decir que le ataja un penal a un mundialista, así que para mí siempre ha sido con mucho cariño. Mi queridísimo Coroncoro,
Ha sido una charla espectacular, hemos pasado un gran momento. La verdad es que me da un placer inmenso, como siempre, y voy a decir ahora, sobre el final, por qué digo que además de todo esto, Luis Carlos es una excelente persona. Durante muchos años yo fui a Honduras ayudando a realizar un partido de futbolistas, exfutbolistas y gente de los medios para recaudar fondos para la Fundación Amor y Vida, una fundación de niños, jóvenes, adolescentes que lamentablemente eran huérfanos, pero además tenían el virus del VIH. Y muchos amigos, muchos grandes futbolistas y exfutbolistas me acompañaron en esa gran misión. El Pibe Valderrama, Fernando Clavijo también, que en paz descanse, el Diablo Echeverri, que también estuvo con nosotros, y también fue Luis Carlos Perea. Por eso siempre, así como me acuerdo del penal que te atajé, también siempre me acuerdo y te agradezco infinitamente por haber sido parte de esa gran labor. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Fernando, yo creo que, hermano, esa es una labor, o sea, Dios nos ha entregado a nosotros los deportistas, digamos, esa misión de que el aficionado en general sienta aprecio por nosotros, que seamos los referentes, que seamos los ídolos, que seamos las historias, las leyendas, y como tal nosotros nos tenemos que comportar, y no era para menos poder aceptar ese llamado en el cual me hiciste para ir y ayudar a esas familias, a esos niños, a esos jóvenes que realmente pues necesitaban no solamente la parte económica, sino ese afecto, ese cariño, ese abrazo. Y bueno, ahí estuvimos. Y Muchísimas gracias. siempre lo voy a estar, hermano. Así que con mucho gusto, para mí siempre va a ser un placer, no solamente en esto, sino en cualquier otra actividad en los cuales, como Muchísimas gracias. 1.000.000 de gracias, mi querido Luis Carlos, mi querido Coroncoro. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Estaremos muy pronto otra vez en otra charla tan interesante, tan simpática y con tantos buenos recuerdos. De todo corazón, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias a usted, hermano, por esta invitación, por este programa. Ha sido chévere, maravillosa. Así que también te envío un abrazo bien grande y muchas bendiciones. Muy bien, ahí está la charla con mi gran amigo Luis Carlos Perea. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden de suscribirse. Esto es República Fútbol y estamos en todas las plataformas. La pelota sigue rodando. Yo sigo viajando por el país, disfrutando de este mi 10º mundial como comunicador. La verdad es que es un placer y agradezco a todos los que han seguido mi carrera y que en todos los lugares donde estamos haciendo escala para ver los partidos me demuestran todo su cariño. Esto es todo por hoy. Esto fue República Fútbol, presentado por IKEA. Yo soy el presidente Fernando Fiore y nos vemos la próxima semana.